Vamos a ver la última parte de la unidad 9, la parte 4, en la cual vamos a volver a interesarnos en los hidrógenos de carbono en posición alfa a los grupos carbonilo, revisando la estructura de un ácido carboxílico. Podemos ver que además de las propiedades ácido-base de un ácido carboxílico relacionada con el hidrógeno unido al hidroxilo, los ácidos carbonílicos muestran una reactividad en su grupo carbonilo muy similar a la de los carbonilo de aldehídos y cetonas. El carbono carbonílico es susceptible al ataque nucleofílico por tratarse de un centro electrofílico. A su vez, el oxígeno puede reaccionar con electrófilos y además los hidrógenos en carbono alfa, los hidrógenos vecinos, son hidrógenos poco ácidos, débilmente ácidos, pero son enolizables. El grupo hidroxilo por sí mismo o modificado puede actuar como grupo saliente, dando lugar a otros derivados carbonílicos. Vamos a estudiar en particular el desempeño de los ésteres. El grupo carbonilo no solo se presenta en cetonas y en aldehídos, sino que también está presente en ésteres, en amidas. En el caso de ésteres, el grupo carbonilo le confiere acidez a los hidrógenos unidos al carbono alfa. El pKa de un éster está alrededor de 25, con lo cual vemos que es ligeramente menos ácidos que los pKa, o sea, que aldehídos y cetonas que tienen pKa que están en valores de alrededor de 20. Los ésteres, a pesar de que son menos ácidos que aldehídos y cetonas, también se pueden enolizar mediante el empleo de bases adecuados. Una base puede desprotonar el carbono alfa formando enolatos de éster. Son especies muy nucleófilas que atacan a un gran número de electrófilos. Por ejemplo, pueden reaccionar como enolatos de cetonas, dando lugar a alquilaciones, pueden provocar la apertura de oxaciclopropanos o de oxiranos, y también participan en reacciones aldólicas con diversos compuestos carbonílicos. Una de las reacciones de mayor importancia es la condensación de un éster con otro, conocida como condensación de Claisen. Desde el punto de vista de la síntesis, la acentuación de la acidez por grupos carbonílicos es quizás el efecto estructural más importante de la química orgánica. Vamos con la condensación de Claisen. La condensación de Claisen resulta cuando una molécula de éster experimenta sustitución nucleofílica en el grupo acilo con un ion enolato actuando como nucleófilo. Primero, el enolato ataca al carbono carbonilo formando un intermedio tetraédrico. Este intermediario tiene un grupo alcóxido, OR, que actúa como grupo saliente formando un beta-cetoéster o un 3-cetoéster. La reacción total combina dos moléculas de éster para formar un beta-cetoéster. Pueden emplearse ésteres distintos, entonces en este caso se produce una condensación de Claisen cruzada o mixta, pero da lugar a mezclas de productos. Los mejores rendimientos se obtienen
ya sea cuando se produce la autocondensación de un éster, es decir, se emplean moléculas iguales de éster, o en casos en que uno de los ésteres carece de hidrógenos en los carbonos alfa. En una condensación de Claisen cruzada, un éster sin hidrógenos alfa actúa como el componente electrofílico, mientras que el éster que tiene hidrógenos en alfa se puede enolizar, actuar como nucleófilo frente al éster que no tiene hidrógenos en alfa. La condensación del butanoato de etilo con benzoato de etilo es un ejemplo de una condensación de Claisen cruzada. Es importante tener en cuenta que tanto el alcóxido, es decir, la base, como el éster empleado deben ser derivados del mismo alcohol para evitar una transesterificación. También es posible producir una condensación de Claisen interna, para lo cual hay que emplear un diéster. En estos casos se forma un anillo. A esta ciclación de Claisen interna se la llama condensación de Dieckmann o ciclación de Dieckmann. Como producto de esta condensación se forman anillos de entre 5 y 6 miembros. Los anillos más menores o más pequeños de 5 carbonos o más grandes de 6 carbonos raramente se forman por este método. El ejemplo siguiente es la condensación de Dieckmann de un 1,6 diéster, formándose un anillo de 5 miembros. El procedimiento es el mismo de siempre, una base fuerte forma el anión enolato que ataca al carbono carbonílico de la misma molécula, produciéndose la ciclación. En este caso, bueno, vemos que el producto es un beta-cetoéster que por posterior hidrólisis y descarboxilación permitiría obtener ciclopentanol. Vamos a prestar atención a una reacción de condensación de un éster especial que es el acetato de etilo. Este ejemplo muestra la autocondensación del acetato de etilo para formar un beta-cetoéster que se conoce como acetato de etilo. Fíjense, aceto es esta parte de la molécula y acetato de etilo es esta otra parte. Este éster obtenido es un beta-cetoéster o un 3-cetoéster que recibe el nombre de éster acetoacético o éster acetilacético o también acetato de etilo. Importante tener en cuenta que el etóxido que se usa como base debe provenir del mismo alcohol que proviene el éster para evitar una transesterificación. Bueno, vamos a ver entonces las etapas durante la condensación de Claisen. Es decir, vamos a ver el mecanismo de la reacción de la condensación de Claisen. En primer lugar, entonces, por acción de la base, el etóxido de sodio, actuando sobre el acetato de etilo, se forma el enolato del éster. Tengamos en cuenta que este equilibrio se encuentra muy desplazado hacia la izquierda, dado que el anión etóxido solo desprotona una pequeña fracción del éster. En una etapa siguiente se producirá la adición nucleofílica
del enolato del éster a otra molécula de acetato de etilo, formándose este producto tetraédrico intermediario. En una etapa 3 se produce la eliminación del etóxido para dar lugar al acetato de etilo. Sin embargo, estos equilibrios dijimos que favorecen a los reactivos. Entonces, para desplazar todos los equilibrios anteriores hacia el producto, vamos a proceder a transformar el 3-cetoéster en su enolato. Nuevamente, actúa el etóxido, desprotona el carbono alfa, formándose el anión enolato. Esta desprotonación exotérmica ayuda a que la reacción se complete. Entonces, en una etapa 4 se produce la desprotonación del 3-cetoéster y en una etapa 5 se vuelve a protonar el enolato del cetoéster, obteniéndose el producto buscado, éster acetoacético o acetoacetato de etilo, o 3-oxobutanoato de etilo, o beta-cetobutirato de etilo. Los beta-cetoésteres son mucho más ácidos que aldehídos, que cetonas y que los ésteres, porque el anión que se genera cuando reaccionan con una base tiene la carga negativa deslocalizada entre o sobre el grupo carbonilo del éster y el grupo carbonilo de la cetona. Los valores de pKa de los beta-cetoésteres son de alrededor de 11. La condensación de Claisen, al igual que la condensación aldólica de aldehídos y cetonas y otras reacciones similares, representan un ataque nucleofílico de un carbanión sobre un carbono carbonílico electrónicamente deficiente. En la condensación aldólica de aldehídos y cetonas, el ataque nucleofílico conduce a una adición, que es la reacción típica de aldehídos y cetonas, mientras que en la condensación de Claisen se produce una sustitución, que es la reacción típica de los compuestos acílicos. Veamos en esta tabla donde se compara la acidez de compuestos dicarbonílicos. Observemos el gran aumento de acidez en los compuestos que contienen dos grupos carbonilo en posición beta entre sí. Los hidrógenos o los protones alfa de los compuestos beta dicarbonílicos, como en este caso, o en este otro, o acá, son mucho más ácidos que los protones hidroxilo del agua y de los alcoholes. Recordemos que el agua tiene un pKa del orden de 16 y los alcoholes aproximadamente igual. Esta estabilidad, esta mayor acidez, resulta de la estabilidad del anión enolato, porque la carga negativa se deslocaliza entre los dos grupos carbonilo en lugar de hacerlo sobre uno de ellos. Entonces, el acetilacetato de etilo, que tiene un pKa del orden de 11, se puede convertir completamente en su base conjugada empleando el anión etóxido en el proceso de enolización. El enolato que se forma es un buen nucleófilo. Puede reaccionar con un reactivo electrofílico, por ejemplo, un haluro de alquilo estéricamente no impedido mediante una reacción del tipo SN2. Esta capacidad da lugar a la obtención de diversos compuestos cetónicos a través de un procedimiento que se conoce como síntesis acetoacética de cetonas. En la síntesis con el
éster acetoacético, los productos finales son las cetonas, de manera específica, derivados mono o disustituidos de la acetona. En la síntesis con el éster acetoacético se adicionan los sustituyentes al ion enolato del acetoacetato de etilo, del éster acetoacético, seguida por la hidrólisis y por la descarboxilación para producir un derivado alquilado de la acetona. Si miramos la estructura del éster acetoacético, es una molécula de acetona con un grupo éster temporal unido para potenciar su acidez. El ion etóxido desprotona por completo el éster acetoacético. El enolato resultante se alquila con un haluro de alquilo no impedido para formar un éster alquil acetoacético. El agente alquilante debe ser un buen sustrato SN2. La hidrólisis ácida del éster alquil acetoacético forma en principio un ácido alquilacético, el cual es un beta-acetoácido. El grupo ceto, en la posición beta, impulsa la descarboxilación para formar una versión de la acetona sustituida. El beta-acetoacético, entonces, se descarboxila. También se pueden formar acetonas disustituidas por una segunda alquilación del éster acetoacético previo a los pasos de la hidrólisis y la descarboxilación. Como se ha visto, la obtención de moléculas con grupos metilénicos o carbono hidrógeno 2 entre dos carbonilos, denominados compuestos 1,3 dicarbonílicos, proporciona una importante herramienta para la síntesis orgánica al posibilitar la formación de enlaces carbono-carbono. Además del éster acetoacético, otro compuesto 1,3 dicarbonílico importante es el diéster del ácido malónico o éster malónico, o también llamado malonato de dietilo. Recordemos, el ácido malónico es el ácido propanodioico. A partir del malonato de dietilo podemos obtener ácidos acéticos mono y disustituidos, mediante un procedimiento que se llama síntesis malónica. El malonato de dietilo o éster malónico, o también llamado propanodioato de dietilo, tiene hidrógenos alfa particularmente ácidos, tienen un pKa del orden de 13, por estar flanqueados estos hidrógenos por dos grupos carbonilos. Por lo tanto, dada su gran acidez, se convierte fácilmente en el ion enolato por reacción con el etóxido de sodio. Posteriormente, entonces, este nucleófilo desplaza al haluro de un haluro de alquilo no impedido mediante un mecanismo SN2, obteniendo un éster alquil malónico. Como el éster malónico contiene dos hidrógenos alfa, puede alquilarse dos veces, para lo cual repetimos el procedimiento de formar el anión enolato y desplazar al haluro de otro haluro de alquilo no impedido, que puede ser el mismo que el anterior o puede ser diferente, obteniéndose un éster dialquil malónico. Una vez completada la reacción de alquilación,
se hidroliza el producto y se descarboxila para dar el ácido acético sustituido.